En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. En este video nos sumergiremos en la primera presidencia de Nayib Bukele en El Salvador, de 2019 a 2024. 5 años de decisiones, transformaciones radicales y controversias. Desde su llegada al poder hasta su reelección, Bukele redefinió el liderazgo. Hoy veremos momentos clave que marcaron su camino. ¿Es Nayib Bukele un líder autoritario como dicen algunos? ¿O es un ejemplo mundial que combate el crimen? ¿Qué lo hizo único? ¿Qué precio pagó El Salvador? Prepárense porque esa historia comienza ahora. Antes del año 2019, El Salvador estaba asfixiado por pandillas como la MS-13 y el Barrio 18, con 38 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018. La corrupción debilitaba instituciones y los partidos tradicionales Arena y FMLN, tras décadas en el poder, habían perdido credibilidad. Nayib Bukele, un empresario de 37 años, capitalizó el desencanto con una campaña digital, ganando las elecciones presidenciales en 2019 con el 53% de los votos. Prometió seguridad, transparencia y modernización, pero su presidencia sería una prueba constante. Estos son los momentos clave que definieron su mandato. El día 1 de junio de 2019, Nayib Bukele asume la presidencia de El Salvador, en un momento de esperanza y escepticismo. Con solo 37 años, se convierte en el líder más joven del país, un outsider que promete romper con décadas de corrupción y violencia. Su camino hasta este día no ha sido sencillo. Bukele empieza como empresario en publicidad, pero entra en política en 2012 como alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN. En 2015 gana la alcaldía de San Salvador, la capital del país, donde se gana fama por proyectos visibles como revitalizar el centro histórico de la ciudad. El FMLN lo expulsa en 2017 por críticas internas. Lejos de rendirse, funda nuevas ideas, aunque no logra registrarlo a tiempo para 2018. Luego se alía con Gana y construye una campaña distinta, evita debates y apuesta por las redes sociales, conectando con jóvenes desencantados. Sus mensajes son directos: los políticos robaron todo, vamos a cambiarlo. En febrero de 2019 vence a Arena y al FMLN con 1.4 millones de votos. El día de la toma elige la Plaza Barrios, en el corazón de San Salvador, en vez del Congreso, como un gesto para estar cerca del pueblo. Sin corbata, con camisa blanca, pronuncia un discurso que resuena: El Salvador puede ser un milagro, no más corrupción, no más violencia. Promete un gobierno transparente y seguridad para todos. Según encuestas de Sid Gallup, arranca con un 90% de aprobación, un récord. En sus primeras semanas como presidente, Bukele actúa rápido. Publica cada decisión en Twitter, desde instituciones hasta planes. La gente siente un cambio, un presidente que parece escuchar, pero no todo es perfecto. El Congreso, controlado por Arena y FMLN, resiste sus propuestas. Partidos tradicionales lo acusan de populista, diciendo que sus promesas son puro show. La toma de Bukele no solo fue un evento, fue el inicio de un estilo mediático, confrontacional y centrado en la imagen. Estableció el tono para su presidencia, pero también las primeras grietas con instituciones que pronto serían sus rivales. En septiembre de 2019, Bukele enfrenta uno de los mayores males de El Salvador, la corrupción, que ha drenado millones mientras el país languidece. Su respuesta es la CICIES, una comisión internacional que promete ser implacable, pero su historia de apenas 2 años está llena de giros. El día 6 de septiembre de 2019, Bukele viaja a Washington y firma un acuerdo con la OEA para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, inspirada en la CICIG de Guatemala, que investigó a presidentes y empresarios. La CICIES debe ser un organismo independiente que apoye a la fiscalía en casos de corrupción. Bukele lo anuncia en Twitter: no habrá intocables. La idea entusiasma a un país harto de escándalos, como los $351 millones
dólares desviados por expresidentes, según investigaciones. Las CICIG arranca en noviembre de 2019 bajo Ronald Ochaeta, un abogado guatemalteco. Sin poder arrestar, su rol es investigar y recomendar. En 2020, revisa contratos de gobiernos pasados, como los de Arena y FMLN, y detecta irregularidades en compras públicas. Un caso destacado es el del Ministerio de Salud, donde señala desvíos en equipos médicos durante la pandemia. Según reportes, la comisión identifica unos 10 a 15 casos potenciales en su primer año. La gente ve resultados. Por fin alguien parece ir tras los corruptos. Bukele refuerza la narrativa tuiteando avances y ganando apoyo. Pero las tensiones empiezan en 2020. La CICIG toca contratos sensibles, incluyendo compras del COVID-19 vinculadas a funcionarios actuales, según el periódico El Faro. El gobierno reduce su presupuesto y los informes de la comisión se vuelven menos públicos. Bukele critica a la OEA diciendo que protege a políticos tradicionales. Analistas señalan un problema. La CICIG depende del dinero y de la voluntad del gobierno, lo que limita su independencia. En 2021 las cosas empeoran. La comisión enfrenta trabas burocráticas y su personal se reduce. Medios internacionales como Reuters reportan que la CICIG está más cerca de ser un símbolo que una fuerza real. El golpe final llega el 4 de junio de 2021. Bukele anuncia que rompe el acuerdo con la OEA, disolviendo la CICIG tras 21 meses. El motivo oficial: la OEA contrató a un opositor, Ernesto Mason, como asesor, que fue alcalde de San Salvador, lo que según el gobierno comprometía su neutralidad. Pero muchos creen otra cosa. La CICIG investigaba contratos que rozaban el entorno de Bukele, incluyendo compras de emergencia. El 9 de febrero de 2020, Nayib Bukele protagoniza un evento que sacude a El Salvador y al mundo. Apenas 8 meses en el poder, enfrenta a un Congreso dominado por la oposición, que frena su principal estrategia contra la violencia, el Plan Control Territorial. Su respuesta es el asalto a la Asamblea Legislativa. Al ingresar con soldados armados, redefine su presidencia y desata un debate global sobre la democracia. Para entender este momento, hay que retroceder a los orígenes de su plan y los eventos que lo llevaron a un punto de ruptura. Cuando Bukele asume en junio de 2019, El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, según el Ministerio de Seguridad. Las pandillas como MS y Barrio 18 controlan barrios enteros, extorsionando negocios y aterrorizando familias. Bukele promete seguridad como prioridad y el 20 de junio de 2019 lanza el Plan Control Territorial, una estrategia ambiciosa para recuperar el control del país. El plan tiene 7 fases, pero las 2 primeras se implementan de inmediato. La fase 1 despliega 6.000 policías y soldados en 22 comunidades de alta criminalidad, instalando retenes y patrullas permanentes. La fase 2, en junio de 2019, endurece las condiciones en cárceles, aislando a líderes pandilleros en celdas de máxima seguridad y bloqueando señales de celular para cortar comunicaciones. Bukele publica videos de reos esposados, proyectando mano dura. Los resultados iniciales son notables. Para diciembre de 2019, los homicidios caen a 2.300, de 3.300 en 2018, una tasa de 35 por 100.000, según datos oficiales. Barrios reportan menos extorsiones y encuestas de Sid Gallup muestran un 90% de aprobación para Bukele, que atribuye el éxito al plan. Sin embargo, hay críticas. Organizaciones señalan opacidad. El gobierno no publica detalles de costos ni métricas claras. Bukele reconoce que el plan necesita más recursos, especialmente para la fase 3, que incluye cámaras de vigilancia, drones y equipo avanzado para consolidar el control territorial. Aquí entra el conflicto. En enero de 2020, Bukele solicita un préstamo de $109 millones al Banco Centroamericano para financiar la fase número 3. El dinero, dice, es crucial para mantener la baja en homicidios, pero el Congreso, controlado por los partidos opositores, lo bloquea, exigiendo transparencia sobre el uso de fondos. Bukele los acusa de proteger pandillas y sabotear la seguridad, escalando la tensión en Twitter, donde convoca a sus seguidores a presionar días antes del 9 de febrero. El ambiente es eléctrico. Miles se movilizan en redes y Bukele invoca el artículo 87 de la Constitución,
que permite una insurrección, instituciones fallan al pueblo. El 9 de febrero, Bukele cruza la línea, llega al Congreso con 40 soldados y policías armados. Entra al salón principal y se sienta en la silla del presidente legislativo. Ahora está claro quién manda, dice, mientras los seguidores lo vitorean afuera, convocados por él. Invoca a Dios y da un ultimátum. El Congreso debe aprobar el préstamo o enfrentar las consecuencias. Los diputados, muchos ausentes por miedo o rechazo, no ceden de inmediato. Bukele sale tras minutos, pero el mensaje resuena. Los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Felicito a los que sí cumplieron con su labor constitucional de estar acá. Según Reuters, es la primera vez en décadas que el ejército entra al legislativo con fines políticos. La oposición lo llama un golpe fallido y el FMLN denuncia un ataque a la separación de poderes. Las reacciones globales son rápidas. La ONU y Human Rights Watch condenan la acción, diciendo que amenaza la democracia. Estados Unidos, un aliado clave, pide moderación. En El Salvador, la popularidad de Bukele no decae. Encuestas de Sid Gallup lo mantienen con un 85%. Muchos ven su acto como un desafío necesario a un Congreso percibido como corrupto. Días después, bajo presión, los diputados aprueban el préstamo, aunque con condiciones. Según The Washington Post, el evento fortalece a Bukele, pero debilita al Congreso, sentando un precedente peligroso. El asalto del 9 de febrero no fue solo un momento de drama, fue un clímax de una lucha por el Plan Control Territorial, que había dado resultados, pero necesitaba fondos para crecer. Mostró a Bukele como un líder dispuesto a romper las reglas, ganando apoyo popular, pero alarmando a instituciones. Para sus seguidores fue valentía, para sus críticos el primer signo de autoritarismo. Conocido como el 9F, este episodio marcó un punto de inflexión en su presidencia. En marzo de 2020, el COVID-19 golpea al mundo y El Salvador enfrenta una crisis sanitaria que pone a prueba a Bukele. Su respuesta rápida y estricta lo consolida como un líder. El 11 de marzo de 2020, la OMS declara la pandemia. El Salvador aún no tiene casos, pero Bukele actúa. El 14 de marzo, prohíbe la entrada a extranjeros y ordena cerrar escuelas. El 18 de marzo se confirma el primer caso, un viajero en el pueblo de Metapana. Ese día, Bukele decreta una cuarentena nacional de 30 días. Decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Esta es una medida, no es una decisión que se ha tomado a la ligera, se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener. Una de las primeras en la región. Comercios, transporte público y fronteras se paralizan. En Twitter explica, si no actuamos ahora, será tarde. La decisión sorprende por su velocidad. Para hacer cumplir la cuarentena, Bukele despliega al ejército y a la policía. Se crean centros de contención para quienes violen las reglas, como salir sin permiso. Según datos oficiales, en 2 meses detienen a 40,000 personas, muchas por comprar alimento o trabajar. Bukele usa cadenas nacionales diarias transmitidas en la televisión y redes sociales para actualizar casos y justificar medidas. En abril, reporta solo 8 muertes y 200 casos, números bajos frente a países como Guatemala o México. La prensa internacional como The Guardian elogia su control inicial, pero la cuarentena genera roces. La Corte Suprema de Justicia declara inconstitucionales los arrestos masivos, diciendo que violan los derechos básicos. Bukele desafía el fallo. No obedeceré órdenes que maten al pueblo, dice en Twitter. Esto escala la tensión con jueces, que ya lo ven como un riesgo. Organizaciones como Human Rights Watch denuncian abusos en los centros de contención, hacinamientos, falta de comida y detenciones arbitrarias. Algunos detenidos pasan semanas sin cargos. El impacto económico es devastador. El Banco Mundial estima que el PIB cae un 9% en 2020. Más de 100,000 empleos se pierden, según el gobierno. Bukele lanza un bono de $300 para 1.5 millones de familias, pero la entrega es lenta y desordenada.
Miles hacen fila bajo el sol, aumentando los riesgos de contagio. La oposición critica la improvisación, pero no tiene peso para enfrentarlo. Encuestas de la prensa gráfica muestran a Bukele con un 92% de aprobación. La gente valora su liderazgo visible. La pandemia no solo fue una crisis sanitaria, mostró a Bukele en su esencia, decisivo, comunicativo, pero reacio a límites. Logró contener el virus temprano, con solo 78 muertes en 2020, pero el costo social, económico y legal fue alto. El 1 de mayo de 2021 marca un antes y un después en la presidencia de Bukele. Una elección le da poder total, y lo que sigue cambia las instituciones de El Salvador para siempre. La historia comienza con las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021. Tras 2 años de choques con el Congreso opositor, necesita control. Su partido Nuevas Ideas arrasa con 56 de 84 escaños según el Tribunal Supremo Electoral, logrando una supermayoría. Es un mandato claro. El 70% de los votantes apoyan su visión, impulsadas por el éxito del Plan Control Territorial y su manejo del COVID-19. Arena y FMLN colapsan, quedando con 14 y 4 escaños. Bukele en Twitter celebra: el pueblo habló. El nuevo Congreso asume el 1 de mayo de 2021. Su primera sesión es explosiva. En menos de 2 horas, los diputados de Nuevas Ideas, con supermayoría, destituyen al fiscal general Raúl Melara, acusado de tener lazos con Arena. 4 votos a favor. Queda destituido como fiscal general de la República el abogado licenciado Raúl Ernesto Melara. También remueven a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, la corte que supervisa al gobierno. Miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas, y es que sin la vida, señores, no existen demás derechos constitucionales. La justificación: ambos frenaban las reformas de Bukele y protegían intereses corruptos. En su lugar, nombran a Rodolfo Delgado como fiscal y a nuevos jueces cercanos al gobierno, como Óscar López Jerez. Todo ocurre sin audiencias ni procesos largos, algo que la Constitución exige. El país reacciona con división. Miles de seguidores de Bukele salen en redes, diciendo que era hora de limpiar un sistema viciado. Pero la oposición, liderada por el FMLN, denuncia un golpe judicial. Protestas en San Salvador, aunque pequeñas, piden respetar la ley. La destitución viola normas constitucionales, dicen expertos. Según algunos medios, los nuevos fiscales y jueces son figuras leales, lo que asegura Bukele control sobre investigaciones y fallos. El impacto internacional es inmediato. Estados Unidos bajo Joe Biden condenan la acción y reitera apoyo a Melara. La ONU y Human Rights Watch alertan sobre un ataque a la democracia. La OEA pide revertir las destituciones, pero Bukele responde en Twitter: no necesitamos extranjeros diciéndonos qué hacer. La prensa global, como The New York Times, compara el movimiento con tácticas autoritarias de Venezuela. Sin embargo, encuestas de la prensa gráfica muestran que el 80% de los salvadoreños apoyan a Bukele, confiando en su lucha contra la corrupción. Las destituciones no solo cambian nombres, dan a Bukele control sobre el poder judicial, eliminando contrapesos. La fiscalía, bajo Delgado, archiva casos contra aliados del gobierno, mientras persigue a opositores. La corte, con nuevos jueces, aprueba decisiones clave. Analistas advierten que El Salvador se acerca a un sistema de partido único, pero para millones es un paso necesario para un país harto de impunidad. En 2021, Nayib Bukele da un paso que pone a El Salvador en el mapa global. Convierte el Bitcoin en moneda de curso legal. La medida promete modernizar la economía, atraer inversión y empoderar a los no bancarizados. Pero su implementación enfrenta obstáculos, controversias y críticas, dejando un legado mixto que refleja la audacia y los riesgos del estilo de Bukele.
El contexto económico de El Salvador en 2021 era frágil. Tras la pandemia, el PIB había caído un 9% en 2020, según el Banco Mundial, y el 70% de la población no tenía acceso a bancos, dependiendo de remesas, que representan un 24% del PIB, enviadas en dólares. Bukele, que ya controlaba el Congreso tras mayo de 2021, buscaba un golpe de efecto. Para proyectar innovación, vio en Bitcoin una herramienta para reducir costos de transacciones y atraer inversiones tecnológicas. Según Reuters, Bukele quería posicionar al país como un hub de criptomonedas en Latinoamérica. El 5 de junio de 2021, Bukele anuncia la iniciativa en la Bitcoin Conference en Miami, un evento global para criptoinversores. En un video promete que Bitcoin será moneda de curso legal, aceptada en todo comercio, sin impuestos sobre ganancias. La reacción es inmediata. Entusiastas lo celebran y Bitcoin sube un 5% en horas. Días después, el 8 de junio, el Congreso, dominado por Nuevas Ideas, aprueba la ley Bitcoin, con 62 de 84 votos. La ley obliga a negocios a aceptar Bitcoin, aunque permite pagos en dólares. Bukele tuitea: "Hacemos historia". La prensa destaca el optimismo, pero advierte sobre riesgos. La implementación comienza el 7 de septiembre de 2021, con el lanzamiento de Chivo, una billetera digital estatal. El gobierno ofrece $30 en Bitcoin a cada usuario que se registre. El gobierno compra 700 BTC, unos $40 millones, para respaldar el sistema, financiado con un fondo de $150 millones del Banco Centroamericano. En Twitter, Bukele presume de comprar la caída cuando el precio baja, proyectando confianza. Pero los problemas surgen rápido. Bitcoin, con un valor de $45,000 en septiembre de 2021, queda a $30,000 en meses, generando pérdidas de 50 millones en reservas públicas para 2022. Organizaciones documentan 2.000 denuncias por irregularidades, incluyendo 1.2 millones en transacciones fraudulentas. Pequeños comercios con poca conectividad luchan con la tecnología, y solo el 20% de las transacciones usan Bitcoin en 2022, según un estudio del Banco Central. La población acostumbrada al dólar muestra resistencia. Encuestas de Sid Gallup indican que el 60% prefiere efectivo. Las críticas internacionales son feroces. El FMI, que negociaba un préstamo de 1.3 mil millones con El Salvador, advierte que Bitcoin aumenta riesgos de lavado de dinero y desestabiliza la economía. En 2022 suspenden las negociaciones, citando la ley Bitcoin. El Banco Mundial y Standard & Poor's rebajan la calificación crediticia del país. Bukele responde desafiante: "El FMI no es nuestro jefe", y promete seguir con Bitcoin, incluso planeando una ciudad llamada Bitcoin City, financiada con bonos criptográficos. El impacto doméstico es mixto. Según la prensa gráfica, Bitcoin atrae a 10.000 turistas criptoentusiastas en 2022, pero no logra la inversión masiva esperada. La aprobación de Bukele es 85%, no se ve afectada, pero encuestas muestran que solo el 14% de los salvadoreños usan Bitcoin regularmente. La diáspora, que envía $7,000 millones en remesas, apenas adopta Chivo, prefiriendo Western Union o compañías similares. Para 2024, Bitcoin sube a $60,000, reduciendo pérdidas públicas. Pero el experimento no transforma la economía como se prometió. Bitcoin se convierte en un símbolo de la presidencia de Bukele, innovador, arriesgado y polarizante. Para sus seguidores es una apuesta visionaria, pero críticos, una distracción costosa. Según The Guardian, posicionó a El Salvador como pionero, pero a un precio económico y diplomático. El Salvador vivió posiblemente los días más oscuros de los últimos años, entre el viernes 25 y el domingo 27 de marzo.
La Policía Nacional Civil contabilizó 87 muertes en 3 días. El viernes 25 se contabilizaron 14 homicidios, principalmente en la zona central del país. Luego, el día sábado, que se convirtió posiblemente en la fecha con mayor luto de los últimos años, registró un total de 62 homicidios a nivel nacional, pero principalmente cometidos en los departamentos de La Libertad, San Salvador y Ahuachapán. En marzo de 2022, El Salvador revive el horror de la violencia pandillera. Bukele responde con una medida que transforma al país, pero a un costo que aún se debate. Entre el 25 y 27 de marzo de 2022, las pandillas desatan una masacre. En 3 días, 87 personas mueren asesinadas, según el Ministerio de Seguridad, el peor episodio en años. Barrios reportan tiroteos y cuerpos abandonados. Las pandillas, debilitadas por el Plan Control Territorial, parecen enviar un mensaje. Bukele, que había reducido los homicidios de 38 a 18 por 100.000 habitantes entre 2019 y 2021, enfrenta una crisis que cuestiona sus logros. El 27 de marzo, Bukele declara un régimen de excepción. Aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. El Congreso, controlado por Nuevas Ideas, lo aprueba en horas. La medida suspende derechos constitucionales, arrestos sin orden judicial, intervención de comunicaciones y no acceso a abogados. Bukele lo llama una guerra total contra las pandillas en Twitter. Publica: "No descansaremos hasta erradicarlos. La policía y el ejército cercan barrios entrando casa por casa. En el primer mes detienen a 15.000 personas, según datos oficiales". Los arrestos masivos escalan rápidamente. Para diciembre de 2022, el gobierno reporta 75.000 detenciones, incluyendo presuntos pandilleros, pero también a cientos sin vínculos claros. Los homicidios colapsan. La tasa cae a 7.8 por 100.000 en 2022, según el gobierno, una de las más bajas en décadas. Bukele difunde videos de operativos mostrando arreos en filas, esposados, mientras promete limpiar el país. Encuestas de Sid Gallup lo colocan con un 90% de aprobación. La gente, cansada del miedo, celebra poder caminar sin extorsiones, pero las críticas crecen. ONGs como Amnistía Internacional denuncian arrestos arbitrarios. La Corte Suprema, afín a Bukele, no cuestiona el régimen, que se extiende mes tras mes. La prensa internacional como The New York Times compara las tácticas con los de regímenes represivos. El régimen de excepción no solo reduce la violencia, convierte a El Salvador en el país con más presos per cápita del mundo. 1 de cada 57 adultos está encarcelado. Bukele defiende cada acción. Prefiero proteger a los honestos que a los criminales. Para millones trae paz, tras décadas de sangre, pero para otros el precio es una sociedad bajo control estatal, con libertades limitadas. Según investigaciones, estos asesinatos no fueron espontáneos, sino la consecuencia de un pacto roto entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas. Una investigación del periódico El Faro, respaldada por audios y documentos, revela negociaciones secretas que colapsaron y desencadenaron la masacre. Este momento, junto al caso de un pandillero liberado, expone las sombras de la estrategia de Bukele. Desde 2019, Bukele había reducido los homicidios de 38 a 18 por 100.000 habitantes para 2021, según datos oficiales. Su plan Control Territorial era el crédito oficial, pero reportes sugieren otra historia. Según El Faro, desde 2020, el gobierno negoció con la MS-13 y las facciones del Barrio 18, sureños y revolucionarios, en cárceles de máxima seguridad, a cambio de bajar los homicidios. Las pandillas recibían privilegios, como mejores condiciones en prisión y programas sociales para miembros. Audios obtenidos por El Faro muestran a Carlos Marroquín, director de Tejido Social, negociando con líderes encarcelados. Estas reuniones, según la investigación, incluían a hombres encapuchados que violaban protocolos penitenciarios autorizados por Osiris Luna, director de cárceles. El pacto se rompió a inicios de 2022, según El Faro. La captura de un vehículo oficial con pandilleros de la MS fue el detonante. Los pandilleros que esperaban ser liberados como parte del acuerdo fueron retenidos, lo que la MS-13
vio como una traición. En represalia, entre el 25 y el 27 de marzo, 87 personas, muchas sin vínculos pandilleros, fueron asesinadas. Fue el fin de semana más sangriento en décadas, superando los 79 de todo febrero. Un caso clave reportado por El Faro ilustra estas negociaciones: la liberación de Elmer Canales Rivera, alias Crook, un líder histórico de la MS. En noviembre de 2021, pese a enfrentar 40 años de condena y una solicitud de extradición de Estados Unidos, Crook fue liberado en secreto, según El Faro. Carlos Marroquín lo trasladó a un apartamento de lujo en San Salvador y luego a Guatemala. La investigación cita audios donde Marroquín dice que la liberación era para mostrar lealtad a la MS. La salida del viejo y todo eso, y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Entonces, pero yo no sé por qué se confían en otra gente, brother, si aquí la demás gente está interesada. En 2023, tras su captura en México, El Faro reveló que el gobierno intentó recapturarlo, negociando con un ex pandillero del barrio 18, Rafa, para que el cartel Jalisco Nueva Generación lo secuestrara por $1 millón. Rafa engañó al gobierno, logrando la liberación de su hermana, pero Crook fue extraditado a Estados Unidos. Estas revelaciones, según El Faro, prueban los tratos ocultos de Bukele. Bukele negó las acusaciones en Twitter, llamó las investigaciones mentiras y acusó a El Faro de apoyar a pandillas, mientras señaló que gobiernos anteriores, como el de Mauricio Funes, negociaron treguas, un punto confirmado por sentencias de 2023 contra Funes. Sin embargo, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Marroquín y Luna en 2021, alegando que facilitaron incentivos financieros a pandillas a cambio de apoyo electoral en 2021. La OEA y Human Rights Watch pidieron transparencia. El impacto fue inmediato. Los 87 asesinatos dieron a Bukele una justificación para declarar el régimen de excepción días después. Según encuestas de Sid Gallup, su aprobación mantuvo un 85%, con muchos salvadoreños viendo los asesinatos como prueba de la necesidad de mano dura, pero las revelaciones del Faro plantean dudas. Gracias. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, ministro. Listo, ya, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al Centro de Confinamiento del Terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. En febrero de 2023, Bukele lleva su lucha contra las pandillas a un clímax, con la apertura del CECOT, una prisión que se convierte en un símbolo de su presidencia. Su historia refleja el corazón de su visión, el Plan Control Territorial, iniciado en 2019. Había reducido los homicidios, pero el régimen de excepción de 2022 lleva la estrategia al extremo. Entre marzo y diciembre de 2022, el gobierno detiene a unos 75,000 presuntos pandilleros, según datos oficiales. Las cárceles existentes, diseñadas para 20,000 personas, colapsan. Bukele anuncia en julio de 2022 la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, una megacárcel para 40,000 reos. Promete que será imposible escapar. La construcción avanza a un ritmo récord en Tecoluca, San Vicente. En 7 meses, el gobierno invierte unos $100 millones, según estimaciones. Bukele supervisa el proyecto compartiendo avances en redes. El diseño incluye celdas masivas, seguridad biométrica y muros impenetrables. La prensa lo presenta como una solución definitiva al crimen, pero ONGs cuestionan el costo y el impacto en derechos humanos antes de abrir. El 24 de febrero de 2023, Bukele inaugura el CECOT con un evento mediático. Los primeros 2,000 reos tatuados y en ropa interior son trasladados en un espectáculo grabado. Bukele declara: "Aquí los pandilleros nunca saldrán". El video, visto millones de veces, muestra celdas de concreto y guardias armados. Los homicidios caen a 1.9 por 100,000 habitantes
en 2023. Según el gobierno, un mínimo histórico. Bukele lo atribuye al SECOT y el régimen de excepción. La gente celebra. Barrios antes peligrosos ahora están tranquilos. Pero las críticas no tardan. Amnistía Internacional reporta condiciones inhumanas, celdas sin luz, hacinamiento y castigos físicos. Bukele responde, el mundo no entiende lo que enfrentamos. La prensa debate si el SECOT es justicia o una prisión estilo Guantánamo. Encuestas de Sid Gallup dan a Bukele un 92% de apoyo, mostrando que la seguridad pesa más que las críticas. El SECOT no solo es una cárcel, es la bandera de Bukele. Orden a cualquier precio. Transforma El Salvador en un país donde las pandillas pierden el poder. Para millones es la clave de la paz, para otros un monumento a la represión. Entre 2021 y 2022, Bukele logra lo que parecía imposible, abrir la puerta a un segundo mandato, desafiando la Constitución. Su candidatura consolida su poder, pero enciende un debate feroz. La Constitución de El Salvador, en su artículo 152, prohíbe la reelección presidencial inmediata. Bukele, tras 2 años exitosos, quiere romper esa barrera. En 2021, tras controlar el Congreso y la Corte, tiene el escenario listo. El 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional, con magistrados nombrados en mayo, emite un fallo histórico. Declara que un presidente puede postularse si renuncia 6 meses antes de un nuevo periodo. Es una reinterpretación que contradice décadas de jurisprudencia. Bukele celebra en Twitter, el pueblo decidirá. La oposición reacciona con furia. Partidos como Arena y FMLN llaman al fallo inconstitucional y presentan recursos, pero la Corte los desestima. Abogados independientes denuncian que viola el espíritu de la ley, diseñado para evitar presidentes perpetuos. Protestas en San Salvador, organizadas por movimientos ciudadanos, reúnen a miles, pero no logran un eco masivo. Bukele, con un 85% de aprobación, según la prensa gráfica, minimiza las críticas. Los mismos de siempre temen perder privilegios. Siguiente paso llega el 15 de septiembre de 2022. En un discurso por el Día de la Independencia de El Salvador, Bukele confirma que será candidato en 2024. El único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos. No es una promesa de campaña, ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Encuestas de Sid Gallup lo muestran imbatible, con un 90% de intención de voto. Nuevas Ideas organiza eventos masivos mientras la oposición, sin líderes fuertes, no logra competir. El impacto internacional es notable. La OEA y Estados Unidos expresan preocupación, diciendo que el fallo erosiona la democracia. Analistas comparan a Bukele con líderes como Daniel Ortega, que manipula leyes para quedarse. Bukele responde, nadie nos dirá cómo gobernar. En El Salvador el debate se apaga. La gente, con un 85% de aprobación para Bukele, según la prensa gráfica, ve en su candidatura la promesa de continuidad, seguridad, orden y progreso. Las críticas, aunque fuertes, no logran frenarlo. El fallo de 2021 y el anuncio de 2022 no solo aseguran la candidatura de Bukele, cambian las reglas del juego político. La Corte, bajo su control, elimina un límite histórico, dando a Bukele vía libre para 2024 y potencialmente más allá. Como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante.
A finales de 2023, Nayib Bukele ordena públicamente al fiscal general Rodolfo Delgado investigar a todo su gabinete por posible corrupción. El evento ocurre el 28 de noviembre, durante una reunión con ministros y el vicepresidente Félix Ulloa, transmitida en cadena nacional. Bukele, a días de tomar licencia para su campaña de reelección, declara: "Quiero que investiguen a todos los que están acá. No voy a ser presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones". Promete no tolerar irregularidades y anuncia una nueva cárcel para corruptos, el SECOC, junto al SECOT. El contexto surge de rumores acumulados sobre costos en obras públicas, compras de la pandemia y fondos de Bitcoin, con estimaciones de pérdidas superando los $50 millones, según reportes. Delgado, nombrado en 2021 tras destituir a Raúl Melara, responde inmediatamente en redes: "Quien sea que haya cometido delitos será perseguido". El anuncio genera apoyo popular, refuerza la imagen de anticorrupción de Bukele y se difunde rápido en plataformas digitales. Sin embargo, semanas después no hay avances concretos, sin cargos, allanamientos ni informes. Analistas lo ven como una estrategia electoral para limpiar la imagen antes de 2024 o una advertencia interna a funcionarios. En febrero de 2024, Bukele enfrenta su mayor prueba, las elecciones. Tras 5 años de cambios radicales, el pueblo decide su destino. El resultado es una victoria aplastante, pero no sin controversias. La campaña de Bukele comienza tras su anuncio de 2022. Usa los logros del SECOT, la caída en homicidios y su carisma para dominar. Nuevas Ideas inunda redes con videos de calles seguras y escuelas nuevas. Bukele evita debates, hablando directo a las redes sociales. La oposición, con candidatos como Manuel Flores del FMLN, no logran conectar. Encuestas de Sid Gallup le dan 85 a 90% de intención de voto desde 2023. El 4 de febrero de 2024, millones votan. Bukele gana la presidencia con el 85% de los votos, unos 2.7 millones según el Tribunal Supremo Electoral. Es un récord histórico. Existe la democracia. Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Nuevas Ideas también arrasa en el Congreso, pero el conteo legislativo reporta anomalías. Bukele desde Twitter admite errores y ordena un recuento manual, algo sin precedentes. El 18 de febrero, los resultados finales dan a Nuevas Ideas 54 de 60 escaños, consolidándolo un poder casi absoluto. La oposición denuncia fraude. Arena y FMLN presentan quejas, diciendo que urnas fueron manipuladas. Observadores de la OEA reportan irregularidades, como votantes transportados por el gobierno. Bukele descarta las acusaciones. Ganamos limpio. Las protestas son mínimas, reflejo de una posición debilitada. Internacionalmente, las reacciones son mixtas. Estados Unidos felicita a Bukele, pero pide aclarar el proceso legislativo. La ONU y Freedom House advierten que El Salvador se acerca a una democracia de un solo partido. The Economist lo llama un triunfo autoritario. Bukele responde: "El mundo no entiende nuestro camino". En el país, la victoria es celebrada. Miles llenan las calles, viendo en Bukele el artífice de la seguridad. Las elecciones de 2024 no solo confirman a Bukele hasta 2029, dan a Nuevas Ideas control total, con un Congreso que no lo desafiará. Para sus seguidores es la validación de un líder único, para sus críticos el fin de la pluralidad. Según Reuters, El Salvador es ahora un experimento político, paz a cambio de un poder concentrado. ¿Fue una elección libre o un paso final hacia el dominio? Este momento cerró su primer mandato. La primera presidencia de Nayib Bukele de 2019 a 2024 es una historia de contrastes. En 5 años transforma El Salvador de uno de los países más violentos del mundo a uno de los más seguros, con homicidios cayendo de 38 a 1.9 por 100.000 habitantes. Su plan control territorial, el régimen de excepción y el SECOT acaban con el reinado de las pandillas, devolviendo calles a la gente. Proyectos como Bitcoin muestran su visión audaz, buscando un lugar en el escenario global. Su estilo mediático y directo lo convierten en un ícono para millones, con aprobaciones que superan el 90% según Sid Gallup.
Pero el precio es alto, según las investigaciones del Faro sobre negociaciones secretas con pandillas y el caso de Krug exponen un lado oscuro, donde promesas de justicia chocan con acuerdos ocultos. La destitución de jueces, la disolución de las CICIES y el régimen de excepción sacrifican libertades. 75.000 detenciones. Su reelección en 2024, con el 85% de los votos, consolida un poder casi absoluto, pero bajo sombras de irregularidades y un Congreso sin oposición. Bukele es un enigma. Para sus seguidores, es el Salvador que rompió con un sistema corrupto y violento. Para sus críticos, es un autócrata que cambió libertad por seguridad. ¿Es un visionario que rescató a su pueblo o un líder que cruzó todas las líneas?